Carla Narraciones presenta cuentos cortos para adultos. La pelota. Cuando yo tenía 8 años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que yo veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme, pero al rato y desde la puerta de la casita, pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salí corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver un baúl y a sacar trapos. Cuando me di cuenta que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Era eso lo que me hacía rabiar. Cuando la estaba terminando, vi cómo ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y, sin querer, hice una sonrisa. Pero enseguida me volví a encaprichar. Al tirarla contra el patio, el trapo blanco del forro se ensució de tierra. Yo la sacudía y la pelota perdía la forma. Me daba angustia de verla tan fea. Aquello no era una pelota. Yo tenía la ilusión de la otra y empecé a rabiar de nuevo. Después de haberle dado las más furiosas patadas, me encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta. Tomaba direcciones e iba a lugares que no eran los que yo imaginaba. Tenía un poco de voluntad propia y parecía un animalito. Le venían caprichos que me hacía pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella. A veces se achataba y corría con una dificultad ridícula. De pronto parecía que iba a parar, pero después resolvía dar 2 o 3 vueltas más. En una de las veces que le pegué con todas mis fuerzas, no tomó dirección ninguna y quedó dando vueltas a una velocidad vertiginosa. Quise que eso se repitiera, pero no lo conseguí. Cuando me cansé, se me ocurrió que aquel era un juego muy bobo. Casi todo el trabajo lo tenía que hacer yo. Pegarle a la pelota era lindo, pero después uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento. Entonces la abandoné en la mitad del patio. Después volví a pensar en la del almacén y a pedirle a mi abuela que me la comprara. Ella volvió a negármela, pero me mandó a comprar dulce de membrillo. Cuando era día de fiesta o estábamos tristes, comíamos dulce de membrillo. En el momento de cruzar el patio para ir al almacén, vi la pelota tan tranquila que me tentó y quise pegarle una patada bien en el medio y bien fuerte. Para conseguirlo tuve que ensayarlo varias veces. Como yo iba al almacén, mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera. En almacén no quise mirar la otra, aunque sentía que ella me miraba a mí con sus colores fuertes. Después que nos comimos el dulce, yo empecé de nuevo a desear la pelota que mi abuela me había quitado. Pero cuando me la dio y jugué de nuevo, me aburrí muy pronto. Entonces decidí ponerla en el portón y cuando pasara uno por la calle, tirarle un pelotazo. Esperé sentado encima de ella. No pasó nadie. Al rato me paré para seguir jugando y, al mirarla, la encontré más ridícula que nunca. Había quedado chata como una torta. Al principio me hizo gracia y me la ponía en la cabeza. La tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía al caer contra el piso de tierra. Y por último, la tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía al caer contra el piso de tierra. Y por último la hacía correr de costado, como si fuera una rueda. Cuando me volvió el cansancio y la angustia, le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta y que si ella no me compraba la del almacén, yo me moriría de tristeza. Ella se empezó a reír y a hacer saltar su gran barriga. Entonces yo puse mi cabeza en su abdomen y sin sacarla de allí, me senté en una silla que mi abuela me arrimó. La barriga era como una gran pelota caliente
que subía y bajaba con la respiración, y después yo me fui quedando dormido. Fin. Una flor amarilla. Parece una broma, pero somos inmortales. Lo sé por la negativa. Lo sé porque conozco al único mortal. Me contó su historia en un bistró de la Rue Cambronne, tan borracho que no le costaba nada decir la verdad, aunque el patrón y los viejos clientes del mostrador se rieran hasta que el vino se les salía por los ojos. A mí debió verme algún interés pintado en la cara, porque se me apiló firme y acabamos dándonos el lujo de la mesa en un rincón donde se podía beber y hablar en paz. Contó que en un autobús de la línea 95 había visto a un chico de unos 13 años y que al rato de mirarlo descubrió que el chico se parecía mucho a él. Por lo menos se parecía al recuerdo que guardaba de sí mismo a esa edad. Poco a poco fue admitiendo que se le parecía en todo: la cara y las manos, el mechón cayéndole en la frente, los ojos muy separados y más aún en la timidez, la forma en que se refugiaba en una revista de historietas, el gesto de echarse el pelo hacia atrás, la torpeza irremediable de los movimientos. Se le parecía de tal manera que casi le dio risa. Pero cuando el chico bajó en la Rue de Rennes, él bajó también y dejó plantado a un amigo que lo esperaba en Montparnasse. Buscó un pretexto para hablar con el chico. Le preguntó por una calle y oyó ya sin sorpresa una voz que era su voz de la infancia. El chico iba hacia esa calle. Caminaron tímidamente juntos unas cuadras. A esa altura, una especie de revelación cayó sobre él. Nada estaba explicado, pero era algo que podía prescindir de explicación, que se volvía borroso o estúpido cuando se pretendía, como ahora, explicarlo. Resumiendo, se las arregló para conocer la casa del chico, y con el prestigio que le daba un pasado de instructor de Boy Scouts, se abrió paso hasta esa fortaleza de fortalezas, un hogar francés. Encontró una misteriosa decorosa y una madre avejentada, un tío jubilado, 2 gatos. Después, no le costó demasiado que un hermano suyo le confiara a su hijo, que andaba por los 14 años, y los 2 chicos se hicieron amigos. Empezó a ir todas las semanas a casa de Luc. La madre lo recibía con café. Hablaban de la guerra, de la ocupación, también de Luc. Lo que había empezado como una revelación se organizaba geométricamente. Iba tomando ese perfil demostrativo que a la gente le gusta llamar fatalidad. Incluso era posible formularlo con las palabras de todos los días. Luc era otra vez él. No había mortalidad. Éramos todos inmortales. Todos inmortales, viejo. Fíjese, nadie había podido comprobarlo y me toca a mí, en un 95. Un pequeño error en el mecanismo, un pliegue del tiempo, un avatar simultáneo en vez de consecutivo. Luc hubiera tenido que nacer después de mi muerte, y en cambio, sin contar la fabulosa casualidad de encontrármelo en el autobús, creo que ya se lo dije, fue una especie de seguridad total, sin palabras. Era eso y se acabó. Pero después empezaron las dudas, porque en esos casos uno se trata de imbécil o toma tranquilizantes, y junto con las dudas, matándolas, una por una, las demostraciones de que no estaba equivocado, de que no había razón para dudar. Lo que le voy a decir es lo que más risa les da a esos imbéciles, cuando a veces se me ocurre contarles. Luc no solamente era yo otra vez, sino que iba a ser como yo, como este pobre infeliz que le habla. No había más que verlo jugar, verlo caerse siempre mal, torciéndose un pie o sacándose una clavícula, esos sentimientos a flor de piel, ese rubor que le subía a la cara apenas se le preguntaba cualquier cosa. La madre, en cambio, cómo les gusta hablar, cómo le cuentan a uno cualquier cosa aunque el chico esté allí, muriéndose de vergüenza, las intimidades más increíbles, las anécdotas del primer diente, los dibujos de los 8 años, las enfermedades.
La buena señora no sospechaba nada, claro, y el tío jugaba conmigo al ajedrez. Yo era como de la familia. Hasta les adelanté dinero para llegar a un fin de mes. Así fui conociendo la infancia de Luke entre jaques al rey y reflexiones sobre el precio de la carne. Y así, la demostración se fue cumpliendo infalible. Pero entiéndame, mientras pedimos otra copa, Luke era yo, lo que yo había sido de niño. Pero no se lo imagine como un calco, más bien una figura análoga, ¿comprende? Es decir, que a los 7 años yo me había dislocado una muñeca y Luke la clavícula, y a los 9 habíamos tenido respectivamente el sarampión y la escarlatina. Y además la historia intervenía, viejo. A mí el sarampión me había durado 15 días, mientras que a Luke lo habían curado en 4. Los progresos de la medicina y cosas por el estilo. Ahora se ríen de mí cuando les digo que Luke murió unos meses después. Son demasiado estúpidos para entender que... Sí, no se ponga usted también a mirarme con esos ojos. Murió unos meses después. Empezó por una especie de bronquitis, así como a esa misma edad yo había tenido una infección hepática. A mí me internaron en el hospital, pero la madre de Luke se empeñó en cuidarlo en casa, y yo iba casi todos los días y a veces llevaba a mi sobrino para que jugara con Luke. Había tanta miseria en esa casa que mis visitas eran un consuelo en todo el sentido. La compañía para Luke, el paquete de arenques o el pastel de damascos. Se acostumbraron a que yo me encargara de comprar los medicamentos, después que les hablé de una farmacia donde me hacían un descuento especial. Terminaron por admitirme como un enfermero de Luke, y ya se imagina que en una casa como esa, donde el médico entra y sale sin mayor interés, nadie se fija mucho si los síntomas finales coinciden del todo con el primer diagnóstico. ¿Por qué me mira así? ¿He dicho algo que no esté bien? Bueno, como quiera. La verdad es que en esas semanas después del entierro sentí por primera vez algo que podía parecerse a la felicidad. Todavía iba cada tanto a visitar a la madre de Luke. Le llevaba un paquete de bizcochos, pero poco me importaba ya de ella o de la casa. Estaba como anegado por la certidumbre maravillosa de ser el primer mortal, de sentir que mi vida se seguía desgastando día tras día, vino tras vino, y que al final se acabaría en cualquier parte y a cualquier hora, repitiendo hasta lo último el destino de algún desconocido muerto, vaya a saber dónde y cuándo, pero yo sí que estaría muerto de verdad sin un Luke que entrara en la rueda para repetir estúpidamente una estúpida vida. Comprenda esa plenitud, viejo, envídieme tanta felicidad mientras duró, porque al parecer no había durado. El bistró y el vino barato lo probaban, y esos ojos donde brillaba una fiebre que no era del cuerpo. Y sin embargo había vivido algunos meses saboreando cada momento de su mediocridad cotidiana, de su fracaso conyugal, de su ruina a los 50 años, seguro de su mortalidad inalienable. Una tarde, cruzando Luxemburgo, vio una flor. Estaba al borde de un cantero, una flor amarilla cualquiera. Me había detenido a encender un cigarrillo y me distraje mirándola. Fue un poco como si también la flor me mirara. Esos contactos a veces, usted sabe, cualquiera lo siente, eso que llaman la belleza. Justamente eso, la flor era bella, era una lindísima flor. Y yo estaba condenado, yo me iba a morir un día para siempre. La flor era hermosa, siempre habría flores para los hombres futuros. De golpe comprendí la nada, eso que había creído la paz, el término de la cadena. Yo me iba a morir y Luke ya estaba muerto. No habría nunca más una flor para alguien como nosotros. No habría nada, no habría absolutamente nada. Y la nada era eso, que no hubiera nunca más una flor. El fósforo encendido me abrasó los dedos. En la plaza salté a un autobús que iba a cualquier lado y me puse absurdamente a mirar todo lo que se veía en la calle y todo lo que había en el autobús. Cuando llegamos al término bajé y subí a otro autobús que llevaba a los suburbios. Toda la tarde, hasta entrada la noche, subí y bajé de los autobuses pensando en la flor y en Luke, buscando entre los pasajeros a alguien que se pareciera a Luke, a alguien que se pareciera a mí o a Luke, a alguien que pudiera ser yo otra vez,
a alguien a quien mirar sabiendo que era yo, y luego dejarlo irse sin decirle nada, casi protegiéndolo para que siguiera por su pobre vida estúpida, su imbécil vida fracasada, hacia otra imbécil vida fracasada, hacia otra imbécil vida fracasada, hacia otra imbécil vida fracasada, hacia otra. Pagué. Fin. Diles que no me maten. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo, hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Dale tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez. A ver qué consigues. No tengo ganas de eso. Yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy. Y les dará por fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso, diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo «No», y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir «Voy, pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge». Lo habían traído de madrugada, y ahora era ya entrada la mañana, y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir, como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por no más, como quisieron hacerle ver los de Halima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas, su compadre, al que él juvencionaba, tuvo que matar por eso, por ser el dueño de la Puerta de Piedra, y que siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales, hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando. Aquel ganado suyo que antes no más se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo, hasta que una vez don Lupe le dijo: «Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato». Y él contestó: «Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes, ahí se lo haiga si me los mata». Y me mató un novillo. Esto pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás, por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a ese otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera, Ignacia, y tuvo ya 8 hijos, así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar olvidada,
pero según eso, no lo está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solamente con su mujer, y los 2 mochuelos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió también, dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes, así que por parte de ellos no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban: por ahí andan unos fureños, Juvencio. Y yo echaba pa'l monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue 1 año ni 2, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. Al menos esto, pensó, conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz. Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro, arrastrado por los sobresaltos, y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso, curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso no había dejado hasta que se fuera su mujer. Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera, sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos, ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas, como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba, a morir. Se lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir ese comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer, y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizás buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida, 60 años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran, que se fuera. «Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos», iba a decirles, pero se quedaba callado. «Más adelantito se los diré», pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado, ladeándose y agachándose de vez en cuando, para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez, al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él,
Había bajado a eso, a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas, y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que no valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres, como en un agujero, para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo: «Yo nunca le he hecho daño a nadie». Eso dijo, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo, en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. «Mi coronel, aquí está el hombre». Se habían detenido delante del boquete de la puerta, él con el sombrero en la mano por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. «¿Cuál hombre?», preguntaron. «El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó a traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Halima», volvió a decir la voz de allá dentro. «Ey tú, que si has habitado en Halima», repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. «Sí». «Dile al coronel que de allá mismo soy y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. ¿Qué dices si conociste a Guadalupe Terreros? ¿A don Lupe? Sí, dile que sí lo conocí, ya murió». Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. «Ya sé que murió», dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos. «Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia. Esto con el tiempo parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca». Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó: «Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca y luego fusílenlo». «Mírame, coronel», pidió él. «Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates». «Llévenselo», volvió a decir la voz de adentro. «Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido, como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten». Estaba allí como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo: «Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache, para que no le duelan los tiros». Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino, y su hijo Justino se había ido y había vuelto, y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro, lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión.
y luego le hizo pelos al burro y se fueron, arrebiatados deprisa, para llegar a Palo de Venado, todavía con tiempo, para arreglar el velatorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes, por tanto tiro de gracia como te dieron. Fin. Has escuchado Cuentos cortos para adultos, una producción de Carla Narraciones. Todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal y también puedes comentar qué te han parecido estos cuentos o qué cuento te ha gustado más. No te olvides tampoco, si todavía no lo estás, de suscribirte al canal Carla Narraciones para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro.